A ver, le agradezco a José Carlos Isla permanecer en línea. Ya vino Nicolás Lucar. He de levantar el infundio si es una casaca diferente. Parecidita, pero diferente. A ver. Nada te satisface. Llegó la alegría de los últimos 10 minutos de debate. No, lo que pasa es que es bien complicado esto de Pomal que Tuman. Pero a ver. ¿Pero yo puedo hablar? ¿O no puedo hablar? Que está en la línea. Ya, pregúntale lo que quieras. Tiene el hombre de Oviedo al otro lado. Ya, yo pregunto lo siguiente. O sea, ¿cómo es que haces tú para comprar una deuda y decir, hermanito, tú no vas a cobrar pues Carranza, yo te pago? O sea, la primera pregunta es cuánto le pagaron a Carranza por su deuda. Lo segundo, con esa deuda como acreedor, te presentas ante una jueza, creo que fue una jueza, y le dices, ¿sabe, señora? A mí me deben en Tumán. Entonces, deme por favor la administración. Ah, por supuesto, señor Oviedo, pase nomás, administre usted la empresa, que vale y produce cientos de millones de dólares. 8.000 bolsas diarias. ¿No? O sea, no te pases. Y además, yo no sé si lo dijeron porque en ese momento me bajé. Entraron en el momento perfecto, maestro. En el momento que había caña para cortar y para vender. O sea que, mira, en 3 meses se habían cobrado todo lo que le debían. En 3 meses. Correcto. Entonces, a ver, José Carlos, te ruego, por favor, no solamente responderle a Nicolás, sino por un tema de prelación. ¿Cómo está el tema de las deudas de la empresa Tumán desde que entraron ustedes y el pasivo de hoy? Te ruego me expliques eso y después me expliques lo que ha preguntado Nicolás. Por supuesto. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. ¿Qué tal, hombre? Bueno, en principio se dictó una ley en el Congreso de la República que estableció la obligatoriedad de un programa de pagos para todas las empresas azucareras. Esta ley viene siendo supervisada por Indecopi, ¿no es cierto? Y la empresa, durante la época del Grupo Oviedo, ha venido cumpliendo puntualmente con el pago de todas las diferencias laborales, tributarias, AFPs y todas las demás. De tal manera que en estos últimos 2 años, ¿no es cierto?, de este festín de administraciones judiciales de Bongará, de Pedro Ruiz, del Agustino, el séptimo juzgado, ¿no es cierto?, de todos los juzgados sí, pues, pero doctor Isla, o sea... pero si me permite, ¿no? Dale. No han pagado impuestos, no se ha pagado AFPs, no se ha pagado los beneficios sociales a los trabajadores, y simplemente la explicación es básica. El acreedor lo único que quiere es cobrar su deuda, no le interesa en absoluto el futuro ni la actualidad de la empresa. Sí, pero yo le pregunto, doctor Isla, ¿cuál es el origen? Pero, es decir, ustedes se quejan de todo este desmadre que ha habido de administraciones que vienen y que van, pero así empezó el tema. Así empezó, o sea, se lo repito, yo me compro una deuda, ¿no es cierto? Por nadie sabe cuánto. Y me voy a una jueza y le digo, oiga, a mí me deben, deme la administración. O sea, a mí me debe no sé quién, América. Entonces yo me voy con mi papel a una jueza y le digo, entrégueme la administración de Canal 4 porque me deben. O sea, así no es. Así no se pueden manejar las cosas. Y así entró el Grupo Oviedo a Tumán, esa es la verdad. Ahora, el tema es en cuánto tiempo se cobraron o sea, la creencia, porque se supone que de lo que se trataba era de administrar la cooperativa, para la compañía, para cobrarse, no para quedarse con ella. Solo para precisarte, Nicolás, solo para precisarte. El Grupo Oviedo es accionista de la empresa. Es accionista de la empresa y no necesita ninguna otra administración para conducir o ser, digamos, participar en la conducción conjuntamente con los trabajadores y jubilados en la empresa. Y un poco para ubicarnos en el contexto, actualmente no existe una administración judicial a cargo del Grupo Oviedo. Actualmente está a cargo del control de la empresa un directorio válidamente instalado. O sea, no es un juez, José Carlos, no, el señor. Que... Ya. Así es. Claro, pero el problema es cómo te has hecho posesionario de esas acciones. Es decir, yo creo que, y además, ¿sabes qué es lo terrible? Que salgan leyes con nombre propio. O sea, yo creo que las cosas en el Perú hay que empezarlas a hacer bien, correctamente. O sea, y acá hay una discusión, yo creo que va mucho más atrás. O sea, ¿cómo se originó esto? O sea, yo me acuerdo cuando era chibolo y mi viejo era el gerente de Casinelli en Chiclayo. Y mi viejo iba a visitar a sus clientes y yo me subía con él en el carro cuando no tenía clase, estaba de vacaciones o los fines de semana, y nos íbamos a las haciendas azucareras que eran unos emporios,
Y si vino la reforma agraria de Velasco, lo que debió hacer es mejorar eso, no empeorarlo. Y lo empeoró. Entonces acá hay toda una discusión, o sea, de acuerdo, recontra importante sobre cómo manejar las cosas en el Perú y sobre todos los errores que hemos cometido. Y dice que es el mayor. Yo quiero que me permitas, Nicolás, Fili, yo quiero que me permitas. No, pero es que tú has... Listo, por favor. Dale. Apúrate porque tiene 2 minutos. 2 minutos. Por favor. Quiero responderle. De acuerdo. Nicolás, acá hay 2 opciones a seguir. Primero, seguir en el festín de las ilegales administraciones judiciales financiadas por acreedores, pagadas con hechos de corrupción a toda luz, que lo único que pretenden es despojar de las acciones de sus verdaderos dueños. Y la otra opción es volver a la legalidad, convocar a una junta de accionistas, que sea el pleno de los trabajadores, jubilados y accionistas elijan a sus propios representantes. Eso sucede, Nicolás, en cualquier empresa del país. No es posible que una empresa privada, con capitales privados, se tengan que estar conduciendo por administraciones judiciales ilegales de Amazonas. ¿Qué tiene que ver un juez de Amazonas? Es un juez que está actuando de manera ilegal. Ya. A ver, por favor. Es un juez de Bongará. Ya, correcto. 2 minutos para responder. Esa parte. 2 minutos. 2 minutos. Mira, José Carlos, buenos días. Me conoces a la perfección, porque llegaste a Tumaco con el doctor Rodríguez Gálvez cuando era recién un Nobel abogado, ¿no? Ahora, dime, ¿por qué esa resolución de Amazonas, que lo está instalando al ingeniero Pocho Riojas, para ti es ilegal? ¿Por qué? ¿Y por qué el mismo Bongará Amazonas te da una medida cautelar para ese mafioso de Cabrejos y tú dices que eso sí es legal? Eso sí es legal. Otra. No, espérate. Perdón. Esa es una. La segunda. Cabrejo, pero Voy a responder. espérate un momentito. Pues Cabrejo, yo conozco a Mónica Cabrejo, pues hermano. Pero ese es otro Cabrejo. Entonces, este es un Cabrejo mafioso. No me hable de lo que yo no sé, pues. Perdón, ¿quién es Cabrejos, pues? Gilberto Cabrejos es el presidente de su directorio de este señor. Entonces, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué tienes que convocar tu Junta General de Accionistas si me has robado 1.100 millones? Tienes que devolverme esos 1.100 millones y después que soluciones tu tema de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, porque tú has sido denunciado con todo tu directorio. Primero respóndeme a la justicia, después vienes a convocar a la Junta. Ya, espérate, vamos por partes. Primer punto, la cuestión esta del señor Cabrejos, si fuere... ¿Por qué si es legal? Espérate, pues déjalo hablar, ya, dale. A ver, voy a responder la pregunta. En principio, este señor juez de Bongará es un juez incompetente por el territorio. Nada tiene que ver. Es como si en Chiclayo pues no hubiera jueces. Ya, correcto. Entonces, ¿correcto? No sirve ni para bien ni para mal. Ya. Así es. El señor Cabrejos, presidente del directorio, ha sido elegido por junta de accionistas. Mafiosa. Convocada por CONACEF. Y presidida por CONACEF. En un hecho público donde concurrió la mayoría de accionistas de la empresa Tumán. De tal manera que no hay punto de comparación. Pero además, volviendo al tema de esa deuda fraudulenta de Amazonas, resulta que el señor César Sandoval, el ex administrador judicial, supuestamente endeuda a la empresa por más de 6 millones de soles. Esta deuda está investigada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Chiclayo. De tal manera que no solamente la deuda es ineficaz, es fraudulenta, sino que además el juez es incompetente. Este juez tiene ya una investigación aperturada por la OMA y exigimos a la jefa de la OMA que ponga fin a esta actuación irregular de este juez y sea sancionado drásticamente. Correcto. Estamos volviendo a la época de las tragamonedas, de los casinos que se recurría a jueces de otra instancia, de otras provincias para obtener una medida cautelar. Bueno, yo le agradezco a José Carlos Isla, que ha tenido la oportunidad de descargar. Yo les agradezco a ambos el haber venido acá. Como sabe Nicolás, que esta radio es casi única, ¿no es cierto? Porque hemos permitido con micrófonos abiertos que todo el mundo se entere, que llame el del Grupo Oviedo, que hablen ellos. Lo que sí, Nicolás, de ninguna manera, ni yo, ni tú, ni nadie de buena fe en el Perú puede estar de acuerdo en que vayan 1000 policías a pararle la mano, ni a los Lucas, ni a los Batters, para meterle balazos para ver qué pasa, quién tiene la razón. O sea, hay un Estado de Derecho. O sea, la policía además está para cuidar a las cosas, vamos a decir, de todos, no de particulares, porque tanto ellos como Oviedo son particulares. Tú sabes lo que es quitarle 1000 policías a una ciudad. Pero eso es una pregunta que ¿quién tiene que responder? ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Hay que preguntarle al ministro Carlos Basombrío. A Chemo. O sea, a Chemo. ¿Quién tiene ese poder?
Todos los candidatos comienzan a Chemo. Qué bueno. Espérate, perdón, ¿tu celular es tuyo o es clonado? No, es clonado. Es esto. Cuidado, Ten cuidado que te, ten que te cuidado, chapan por porque el celular. afuera Oviedo va a mandar a un tombo a que te meta preso por tener el celular robado, hermano. No, han pasado cosas muy feas en Tucumán. Otro muerto más. Muy Como feas, yo muy quisiera- feas. Ahí ha muerto gente, ahí estos guachiturros. O sea, y hay que hacer una investigación. Además, se quejan de que viene un acreedor y quiere meter un administrador. ¿Y cómo entraron? ¿Cómo entraron? Así, Claro. exactamente de la misma manera como se están quejando. O sea, Claro, ellos ¿quién ingresaron creó también esta, por esta Congará. situación? Está bien. Además, yo insisto, Philip, a ti te deben. Entras para que te paguen. Listo. Supuestamente cuando te pagan te vas. No, cuando te pagan eres dueño. Cuando ya te cobraste y eres dueño. Y además, ¿cuánta plata de la que se ha ganado por la venta del azúcar de Tumán ha entrado a la empresa azucarera? ¿Y cuánto se fue a tercerizadora? ¿Ah? Bueno, parece que va a haber Uy, Philly, acá hay para... Philly, dame un que va a haber- minutito, no, por favor. No, mire, hermano, Un yo- minuto. perdón, hagamos lo siguiente, vamos Ya. a la pausa, como el dueño del programa ahorita ya es Lucar, ¿no Ya. es cierto? Es más, mira, Lucas, te lo quieres ganar, regálale una casaca, hermano. Porque ya, yo No, me tengo que tenemos- quitar. tenemos- Sí, tenemos- tú quédate con ellos, pero yo no me puedo ganar tu programa. pues, No, está bien, está bien. Ya. Pero podemos comprometernos a otro día. Está Yo bien. los comprometo acá con... ¿Dónde está la señora Gisela Magariño del Perú? Nos Magariño. avisas. Magariño, ¿de dónde es brasileña? Es Gisela Magariño. Cuidado tu Odebrecht. Ah. Ahora resulta que No, tu productora la paga Marcelo. Ahora vamos a coordinar para organizar un debate, pero con la gente de Oviedo acá, que vengan, ¿no es bacán, cierto? Así, bacán. frente a frente. Que no traiga los De la guachiturros nomás. discusión nace la luz, de Judicita vienen las noticias, vámonos a la pausa y regresamos con Nicolás Lucar y por fin, después de como 3 meses con otra casaca. Pausa, regresamos.